Buenos días, estudiantes del quinto año básico de la Escuela La Isla. En la clase de hoy veremos un tema nuevo y se titula El rol de la Iglesia Católica durante la época colonial. Antes de comenzar la clase, vamos a recordar nuestras normas para una sana convivencia. Estas son: levantar la mano para hablar, respetar cada turno, guardar silencio mientras otro habla, preguntar cuando tengo dudas y ponerme de pie solo cuando sea necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Nuestro objetivo de aprendizaje para la clase de hoy se llama explicar el rol de la Iglesia Católica durante el periodo colonial. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero, respetando siempre nuestras normas para la buena convivencia. En segundo lugar, poniendo especial atención en la información y conceptos claves que entregue la profesora a través de esta clase expositiva. Y finalmente, vamos a evaluar lo aprendido a través de una actividad individual. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Alguien recuerda qué estuvimos viendo en la clase anterior? Vimos las instituciones coloniales. ¿Alguno me podría decir o nombrar alguna de estas instituciones coloniales? El Cabildo. La Real Audiencia. Bien. Continuando con la clase de hoy, nos vamos a situar en el tiempo. La época que nosotros estamos estudiando corresponde a la época colonial. Esta comienza aproximadamente en el año 1598 con la batalla de Curalaba y culmina en el año 1810 cuando se realizó la primera Junta Nacional de Gobierno en nuestro país. Observemos esta imagen, analicémosla y luego comentemos. ¿Qué elementos de la imagen le llaman la atención? ¿Qué podemos observar? Hay tres personas, adultas aparentemente. Hay una persona que se encuentra descalza, otra persona que no, y sus vestimentas son muy diferentes. Podríamos atribuir las vestimentas de estas personas a un aspecto religioso. ¿Qué otro elemento nos llama la atención? La persona que se encuentra descalza tiene en sus manos lo que pareciera un bebé, pero este tiene cuerpo de hombre adulto. ¿Qué escena creen ustedes que muestra la imagen? Podría ser un bautizo. Finalmente, dejo abierta la pregunta para que reflexionen. ¿Qué sentimientos o impresiones les causa a ustedes esta imagen? Continuamos con la clase. La Iglesia Católica en la América colonial y en Chile desempeñó un rol fundamental, cumpliendo una labor cultural y evangelizadora principalmente. ¿Cómo cumplían estas labores? A través del vínculo de patronato. ¿Qué era el vínculo de patronato?, se preguntarán ustedes. El vínculo de patronato, en simples palabras, era un contrato que establecía los derechos y deberes entre la Iglesia y la corona española. En este contrato, el Papa otorgaba al monarca la facultad de organizar la Iglesia americana y recaudar fondos para su mantención. Por otro lado, el monarca se comprometía a hacer efectiva la evangelización de los indígenas y a proteger y mantener a todos los funcionarios eclesiásticos. Las órdenes religiosas. ¿Qué eran las órdenes religiosas? Bueno, en simples palabras, estas órdenes eran grupos de religiosos que se instalaban en ciudades americanas donde construían sus iglesias y sus conventos. Las órdenes religiosas que llegaron a América y a Chile fueron los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas. Las misiones. ¿Qué eran las misiones? Las misiones eran asentamientos que se ubicaban en general en zonas alejadas de los centros urbanos, es decir, especialmente en las fronteras. Estas misiones estaban conformadas por estos grupos de religiosos. Muchas de estas misiones tuvieron un gran éxito en América, instalándose en ellas haciendas de gran poder productivo. Sin embargo, otras de estas misiones, como la que vemos en la imagen,
que es la misión cristiana de Daguipulli en Valdivia, fracasaron ante la hostilidad que presentaban los indígenas. Y entonces la Iglesia Católica cumplió múltiples roles durante la época colonial, y estos tienen que ver con el rol evangelizador, el rol social, el rol educativo y el rol económico. Estos no se cumplían de forma independiente o separada, sino que realizar uno contribuía al otro. Ahora los vamos a ver de forma más detallada. El rol evangelizador. Este tiene que ver con la tarea de convertir a los indígenas a la religión cristiana, que era la religión de los españoles. Esto porque los españoles creían que la religión politeísta de los indígenas era una religión pagana. ¿Qué significa ser politeísta? Ser politeísta significa que los indígenas creían en más de un dios. Como a menudo la tarea evangelizadora ocurrió de forma forzosa para los indígenas, estos, si bien adoptaron algunas de las creencias de los españoles, no abandonaron por completo sus propias creencias, lo que contribuyó al sincretismo cultural ocurrido en la época. ¿Qué era el sincretismo cultural? El sincretismo cultural era la mezcla de las culturas españolas e indígenas. En la imagen que observamos a continuación, podemos apreciar una actividad común de la evangelización. Corresponde al bautismo. Esta imagen tiene que ver mucho con la imagen que vimos al principio de la clase, ya que en ella podemos observar a un sacerdote jesuita bautizando a una mujer indígena ya adulta. En cuanto a la educación en la colonia, la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, ya que los sacerdotes eran las personas más cultas de la época, eran ellos quienes impartían la enseñanza. Las órdenes religiosas se dedicaron a fundar colegios, en los cuales educaban principalmente a los hijos de caciques. Las órdenes de los dominicos y los jesuitas crearon escuelas y colegios que gozaban de una muy alta categoría. En estas escuelas, los programas de estudio se centraban en la gramática, la filosofía, la retórica y el latín. La educación de estas órdenes estaba principalmente totalmente dirigida, a la educación de varones. En esta imagen podemos observar un dibujo del Colegio Postulado de Chillán o el Colegio de Naturales, que fue creado en mayo de 1697 para la educación de los hijos de caciques de Arauco. El rol económico. También fue un rol que cumplió la Iglesia Católica durante la época colonial. El capital de esta entidad se incrementó, ya que recibía diezmo, limosnas, ganado entregado por los feligreses, recibía dinero del pago de sacramentos, por donaciones y también por ingresos que obtenían del trabajo de los indios en sus haciendas. Esto contribuyó a que la Iglesia acumulara tanto capital que se convirtió en la principal entidad prestamista de hacendados y mineros. Además, ellos solo gastaban dinero en la construcción de sus iglesias y templos, que también eran construidos por mano de obra indígena que no pagaban. Por todo lo anterior, la Iglesia Católica cumplió un rol fundamental en la creación de una sociedad fuertemente cristiana. Todo pasaba a través de la Iglesia. El nacimiento, la muerte, el matrimonio, la familia, los días de fiesta y la educación eran organizados y definidos por las creencias que logró difundir la Iglesia Católica. No había ciudad o pueblo que no contara con una iglesia. Por lo tanto, el sonido de las campanas de esta marcaba la vida en dicho lugar. Marcaban el inicio y el término del día, las oraciones cotidianas, las fiestas religiosas y también las emergencias civiles. En esta imagen podemos observar en la actualidad la iglesia y el convento de San Francisco, ubicado en la ciudad de Santiago. A continuación vamos a poner mucha atención para escuchar las instrucciones de la actividad de la clase de hoy. La actividad de la clase de hoy consiste en la creación de un mapa conceptual. De forma individual y en su cuaderno deberán crear este mapa a partir de algunos conceptos que entregará la profesora.
El mapa conceptual deberá explicar de forma resumida los contenidos aprendidos en la clase de hoy. Deberán considerar un título o idea general y 3 ideas principales, las cuales deben llevar una breve explicación. Deberán respetar ortografía y además considerar creatividad en su trabajo y disponen de 7 minutos para hacerlo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es un mapa conceptual? Acá podemos observar un ejemplo. No necesariamente tiene que ser así, pero de esto se trata. Acá tienen su idea general, las ideas principales, bueno, este cuenta también de ideas secundarias y finalmente la explicación o detalle. El mapa conceptual que ustedes deben hacer es algo parecido a esto. Yo les entrego entonces la idea general, una idea secundaria y una explicación. Ustedes deben completar considerando 2 ideas secundarias más y breves explicaciones de estas ideas. Como para este trabajo yo les pido que usen su creatividad, ustedes son libres de poner en los cuadros y en las líneas los colores que deseen. Además, en vez de cuadros, ustedes pueden usar la figura que estimen conveniente. Puede ser, por ejemplo, una nube, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, etc. Eso queda a libre disposición. Desde ahora ya disponen de 7 minutos para realizar esta actividad que luego comentaremos en conjunto. Ahora comentemos. ¿Qué les pareció la actividad de la clase de hoy? ¿Habían realizado antes un esquema conceptual? ¿Qué elementos o conceptos consideraron como importantes para usar en su esquema? ¿Qué fue lo que más les costó hacer? ¿Creen que les ha servido esta actividad para resumir los contenidos más importantes de la clase? ¿Creen que es un ejercicio que les puede servir para estudiar? Ya estamos llegando al final de la clase de hoy. Entonces, ¿qué podemos rescatar? ¿Me podrían decir o recordar qué es el vínculo de patronato? ¿Cuáles eran las principales labores de la Iglesia Católica en la colonia? ¿Creen que cumplimos el objetivo de la clase de hoy? Para finalizar, vamos a sintetizar los contenidos a través de una lluvia de ideas importantes. Entonces, hoy vimos el rol de la Iglesia Católica durante la época colonial. Supimos que la Iglesia Católica cumplió diversos roles en esta época. Un rol de educador, de evangelizador, un rol en la economía y en la vida de sociedad en general. Además, que la Iglesia Católica, junto con la Corona Española, se normaban a través de derechos y deberes establecidos en el vínculo de patronato. De esta forma, podemos finalizar la clase de hoy. Y para quienes quieran ahondar en este tema, pueden consultar en su texto del estudiante, en la unidad número 3. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente jornada.